Mi nombre es Adriana Pardo y en esta ocasión hablaremos acerca de la protección de datos personales en el sector público colombiano. Actualmente las entidades públicas administran enorme cantidad de información de los ciudadanos como datos personales, información socioeconómica, historias laborales, expedientes administrativos e incluso datos más sensibles relacionados con la salud y la pertenencia a poblaciones vulnerables. Esta realidad plantea el desafío de cómo garantizar que el Estado utilice esta información para el cumplimiento de sus funciones sin afectar el derecho fundamental a la privacidad. Analizaremos entonces cómo se aplican las normas para la protección de datos personales en el sector público colombiano, su fundamento jurídico, las principales obligaciones de las entidades y algunas buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la transparencia institucional. En el marco jurídico colombiano, la protección de datos personales en Colombia tiene como punto de partida el artículo 15 de la Constitución Política, que reconoce que todas las personas tienen derecho a la intimidad, al buen nombre y a la habeas data. Este mandato constitucional fue desarrollado principalmente mediante la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que el tratamiento de datos personales debe respetar principios como la transparencia, la legalidad, la finalidad, la seguridad, la libertad, la circulación restringida y la confidencialidad. En el sector público colombiano existe una particularidad importante y es que muchas entidades pueden tratar datos personales sin previa autorización del titular, siempre y cuando ello sea necesario para el cumplimiento de funciones constitucionales o legales. Sin embargo, esta excepción no elimina la obligación de proteger la información ni autoriza su uso indiscriminado. ¿Cómo se aplican estas normas en la gestión pública? La aplicación de estas normas implica que toda entidad incorpore la protección de datos dentro de sus procesos administrativos. En primer lugar, se debe identificar qué información se recolecta, cuál es su finalidad y quién puede acceder a ella. Posteriormente, se deben establecer procedimientos internos que permitan garantizar la seguridad de la información mediante controles tecnológicos, administrativos y físicos. También resulta indispensable capacitar permanentemente a los servidores públicos, pues muchos incidentes de seguridad no ocurren únicamente por fallas tecnológicas, sino por errores humanos, como compartir bases de datos por correos electrónicos sin autorización o divulgar información reservada. Otra, otra obligación consiste en garantizar los derechos de los ciudadanos, permitiéndoles conocer, analizar, corregir o solicitar la supresión de sus datos cuando la ley lo permita. Finalmente, toda entidad debe adoptar políticas institucionales de tratamiento de datos personales, definir las responsabilidades de este tratamiento y establecer protocolos frente a incidentes de seguridad. En otras palabras, podemos decir que proteger datos personales no es una tarea exclusiva del área de tecnología, sino que constituye una responsabilidad institucional que involucra a todas las dependencias de la administración pública. Tenemos las buenas prácticas administrativas. Entonces, podemos decir que el cumplimiento normativo se debe complementar con estas buenas prácticas para fortalecer la cultura organizacional. Entre ellas podemos destacar la aplicación del principio de minimización de datos, recolectando únicamente la información estrictamente necesaria. Clasificar la información de acuerdo al nivel de confidencialidad. También controlando los permisos de acceso de los funcionarios, utilizando mecanismos de autenticación y cifrado para proteger las bases de datos, realizando auditorías periódicas sobre el manejo de la información, capacitando continuamente a los servidores públicos en protección de datos y ética pública, incorporar dentro de los sistemas de control interno y de cumplimiento institucional la gestión de riesgo. Estas medidas permiten reducir significativamente el riesgo de filtraciones, fortalecen la confianza ciudadana y mejoran la calidad de la gestión pública.
Casos prácticos, podemos hablar respecto de salud. Por decir algo, la Secretaría de Salud administra la base de datos de pacientes beneficiarios de un programa médico. La entidad únicamente permite el acceso a los profesionales autorizados y utiliza plataformas con autenticación segura. Si un funcionario divulgase información clínica por medios no autorizados, estaría vulnerando tanto la legislación de protección de datos personales como el derecho fundamental a la intimidad del ciudadano. Con este ejemplo podemos demostrar que la confidencialidad constituye un deber permanente del servidor público. Respecto de programas sociales, una alcaldía, por ejemplo, recibe información económica de los beneficiarios de subsidios. Aunque estos datos son necesarios para verificar requisitos legales, la entidad no puede publicar listados con números de documentos completos, ni direcciones, ni información financiera de los beneficiarios. En este caso, la protección de datos garantiza que la transparencia administrativa no implique la vulneración de la privacidad. Respecto de un caso de gestión del talento humano, nosotros sabemos que las entidades públicas administran las historias laborales, las evaluaciones de desempeño y los datos disciplinarios de sus servidores. El acceso a esta información debe limitarse exclusivamente a los funcionarios competentes y utilizarse únicamente para fines relacionados con la administración del personal. De esta manera se protege tanto la privacidad del servidor público como la legalidad de las actuaciones administrativas. Nosotros encontramos unos riesgos y unos desafíos. Frente a los riesgos podemos tomar acciones preventivas que lleven a una solución. Por ejemplo, para el acceso no autorizado, una solución preventiva es la capacitación; para la filtración de información, controles de acceso; para el uso indebido de datos, una tecnología segura; y para el cumplimiento normativo, una capacitación en ética pública. La prevención es lo que fortalece la seguridad de la información y la confianza ciudadana. Finalmente, podríamos decir que la protección de datos personales representa más que una obligación jurídica. La aplicación adecuada de esta protección de datos fortalece la legitimidad del Estado, incrementa la confianza de los ciudadanos y mejora la gestión de la administración pública. Las entidades públicas deben comprender que administrar información implica también administrar derechos fundamentales. El verdadero cumplimiento no consiste únicamente en adoptar políticas o cumplir requisitos legales, sino en desarrollar una cultura institucional que se base en la ética, en la responsabilidad y en la protección efectiva de la información. Muchas gracias.